Buenas noches, hermanos. Un tema que quedó pendiente en la Semana Santa era la reflexión sobre las 7 palabras de Cristo en la cruz. Vamos a presentarlas ahora y con el fondo musical de la canción Tuyo Soy, ante la cruz. Tenemos aquí la cruz de nuestro Señor y la palabra de Dios que nos ilumina. Las 7 palabras de Cristo en la cruz. Las 7 palabras de la pasión son un auténtico testamento, el resumen de la vida de Jesús que permiten acercarnos a su corazón y confrontarlo con el propio. La primera palabra es Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tomado de la Santa Biblia, Marcos 15:34, Mateo 27:46 y el Salmo 22:1. El dolor del inocente sin explicación posible, que hace gritar, ¿pero por qué? Sin explicación posible, que hace gritar, ¿pero por qué? Solo porque que quedan sin respuesta. No siempre se puede explicar el mal, como tampoco siempre se le puede entender. Solo queda pronunciar una palabra de protesta y después confiar en un Dios misericordioso. En esta lectura, imaginemos a Jesús en la cruz. Siente Jesús el peso de toda la humanidad y el sufrimiento que está cargando de nosotros. Y en esa humanidad hace un pedido, un reclamo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A veces también nos pasa así cuando tenemos problemas difíciles. Creemos que Dios nos ha abandonado y en el fondo no nos ha abandonado, está con nosotros, a nuestro lado, sufriendo con nosotros. Dios es un Dios solidario que sufre con nosotros, que está con nosotros. ¿Y qué nos quiere decir hoy día Dios, Jesús, a través de esto? Que nos dirijamos a Dios en la oración, que confiemos en Él, a pesar de que nos sintamos abandonados, solos, tristes, agobiados. ¿Qué le decimos nosotros a Dios? Señor, en los momentos más difíciles, que pueda confiar en ti, que aún sintiéndome abandonado, vuelvo a ti siempre, vuelvo a confiar en ti. Yo sé que tú estás conmigo, a pesar de que yo me sienta abandonado. Y contemplamos a Jesús en la cruz, en oración a su Padre Dios, que le ama. Ese Padre Dios que le había dicho: este es mi Hijo el amado, escúchenlo. Él es el Hijo de mi amado, de mis complacencias. Ahora, con mayor razón, en medio de la cruz, orar, como decía el salmista en el Salmo 22:1. ¿Y cuál debe ser nuestro compromiso? En cualquier circunstancia difícil que nos encontremos, en una cruz difícil, en un problema, el más difícil de todos, orar y preguntarle al Señor, volver a confiar en Él. En todo momento Él está con nosotros. Y nuestro compromiso de la oración y de la confianza en Dios, no lo abandonemos nunca, a pesar de todas las cruces que tengamos que cargar durante toda nuestra vida. La segunda palabra es: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, en Lucas 23:43. El dolor que se abre al otro, que no se cierra, que no se pudre, que no se revela ni blasfema. El dolor asimilado y asumido siempre resulta una ocasión privilegiada para comprender al otro en su propio dolor.
Pero esas palabras de Jesús también, dirigiéndose al llamado buen ladrón: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el paraíso es la presencia de Dios, la obra primigenia de la creación en armonía con Dios, con uno mismo, con el hermano y con toda la creación. Volver a la armonía inicial con Dios. Hoy estarás conmigo en el paraíso, en mi presencia. No te preocupes, tú vas a morir, pero vas a morir conmigo. Yo te voy a redimir, yo voy a estar a tu lado, yo te voy a salvar y te voy a llevar ante la presencia de mi Padre Dios. Hoy. Y esa palabra se actualiza. Jesús sabía por qué la decía. ¿Y qué nos dice Jesús también en esta palabra? Lo que hoy día meditábamos en la segunda lectura. Que no pongamos nuestra mirada en las cosas terrenales, materiales, sino que pongamos la mirada solo en Dios, solo en Dios. Las cosas terrenales pasan. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el cielo, en el paraíso, en la vida eterna, en la esperanza, con los pies bien en la tierra, trabajando por hacer presente el reino a través de los bienes temporales y materiales, pero nuestra mirada fija en Dios. Señor, nos creaste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esa esperanza, esa fe, esa confianza total en el Señor. Dios nos pide vivir en su presencia, en la presencia de ese cielo, de ese paraíso prometido, de esa vida eterna, pero bien enraizados aquí en la tierra y caminando con la esperanza, para que esos bienes materiales y estos bienes temporales sirvan para hacer presente el reino de Cristo, el reino de Dios, el reino del cielo, el reino del paraíso aquí en la tierra. Y contemplamos a ese Jesús que nos promete esa vida nueva y eterna en el paraíso, en el cielo y en las postrimerías. Hermanos, esta esperanza que tenemos del cielo, del paraíso, no la perdamos nunca, como decía San Pablo hoy en la segunda lectura. Nuestra mirada siempre en los bienes del cielo, construyéndolos desde acá a la tierra. Y contemplamos ese Jesús que nos ofrece ese paraíso a todos, sin discriminar a nadie. Él nos lo ha ganado ya en la cruz del Calvario, en esa cruz que derramó su sangre por ti, por mí, por toda la humanidad, por toda la creación. Y que nuestro compromiso sea eso. Remarco, teniendo esa fe, esa esperanza y ese amor en la vida eterna, en el paraíso, en el cielo que Cristo nos ofrece. Sin apartarnos de la realidad, sino desde la realidad misma, construir el reino. No te pido que los apartes del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos están en el mundo, nosotros estamos en el mundo para construir ese cielo nuevo, esa tierra nueva, ese paraíso aquí en la tierra, el reino de Dios, de Cristo. Un reino que es de verdad, de justicia, de amor, de paz, de solidaridad, de perdón, de unión entre todos los seres humanos y cristianos. Que hagamos presente ese paraíso entre nosotros, nuestro compromiso. La tercera palabra dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tomado de la Biblia, Lucas 23:46. El dolor de la inseguridad frente a las propias dudas y limitaciones es el dolor de la criatura que se reconoce como tal y se abre al Creador, en quien aprende a confiar en la disposición del vacío que se deja llenar por la presencia de Dios. Es la recuperación del sentido al arrodillarse frente a Dios. Como dice la canción, tuyo soy, me entrego a ti completamente. Esta tercera palabra nos habla sobre todo del abandono total en las manos de Dios. En tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu.
significa, quiere decir, entregarnos totalmente, hacer un acto de fe, un acto de abandono total. Como le decía Charles de Foucault, como decía el padre Ignacio Larrañaga, confiar, como decía San Francisco de Asís, confiar completamente en las manos de nuestro Padre Dios. Porque si estamos en las manos de nuestro Padre Dios, nada nos puede faltar, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni las potestades, ni el cielo, ni la tierra, ni las fuerzas telúricas, ni el cosmos, ni el mar, nada podrá apartarnos del amor de Dios que encontramos en Cristo Jesús. Una oración de abandono, de entrega total. ¿Y qué nos dice Jesús hoy en día? Abandónate a mí, confía en mí. Pero es una fe, una esperanza y un amor activos, no pasivos, sino activos en la esperanza, activos en esperar en el Señor y a la vez trabajar para que ese reino de Dios llegue a nosotros, para que esa vida de Dios esté con nosotros. Aún en estas circunstancias del coronavirus, por ejemplo, mucha gente desespera, tiene miedo de morir, pero no se acuerdan de Dios, no les ha interesado durante toda la vida, recién algo se están acordando de Dios. Ojalá que no sea muy tarde. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, nuestra confianza total y absoluta en las manos de nuestro Dios. Y lo que le pide Jesús es que usted también se abandone completamente en Él. Como decía Charles de Foucault, Padre, me abandono a ti, en tus manos me abandono a ti, haz de mí lo que tú quieras, por todo lo que hagas de mí te doy gracias, no deseo nada más, Dios mío, pongo mi alma en tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo, y es para mí una necesidad de amor el darme, el entregarme en tus manos, sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Y contemplamos a ese Dios que nos acoge, a ese Dios que nos ama, a ese Dios en el cual podemos confiar, creer y depender y entregarnos totalmente a Él para estar al servicio de nuestro hermano, del más pobre, del enfermo, del marginado. Una confianza en Dios, pero es también confiar en el hermano, atender al hermano, al que más sufre. Nunca nos olvidemos que somos hijos de Dios, hermanos en Cristo. Y con esa fuerza del Espíritu Santo, trabajar para que esas manos de Dios también se hagan presentes en muchos de nuestros hermanos más necesitados. La cuarta palabra, mujer, María, ahí tienes a tu hijo, Juan. Juan, ahí tienes a tu madre. El Evangelio de San Juan 19, 26 al 27. El dolor que acompaña, simplemente acompaña sin soluciones ni remedios, pero acompaña en silencio el dolor del otro. A veces no hay palabra alguna que se puede pronunciar frente al dolor del otro. Aún más, cualquier palabra estaría fuera de lugar. Es el momento del silencio que acompaña, pero un silencio acompañado de la presencia de una mujer, de María, la madre de Jesús, la madre de Cristo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, la Theotokos, la madre de todos los hijos de Adán, la madre de todos los hijos del nuevo Adán, hermanos en Cristo, la madre de toda la iglesia, naciente, como decían los padres de la iglesia. Allá en San Juan estaban representados usted, yo, toda la humanidad, todos nosotros, la iglesia naciente. ¿Y qué nos dice Jesús hoy en día? Te dejo mi madre, María, para que la acojas, para que la recibas en tu casa, en tu corazón, para que le quieras, le ames, la honres, la respetes, sigas su ejemplo en las virtudes de la fe, la esperanza, el amor, la toda llena de gracia, la Jaritomene, la Theotokos,
la toda llena de gracia y la Madre de Dios, la Madre del Señor. ¿Y qué le decimos nosotros a Jesús? Jesús, dame un corazón abierto y generoso para recibir a tu Madre y a la Virgen María, a tenerla siempre presente en mi vida, a invocarla, a pedirle a ella para que ella interceda ante ti. Qué pena muchos de los que se llaman cristianos, cómo rechazan a la Madre de Cristo, a lo que Jesús más quiere. Sin embargo, Él nos la entregó en la cruz. Él. Por eso qué importante, en este mensaje de la cruz, nunca olvidó a su madre, la tuvo presente. Mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y dice la Escritura que desde aquel día el discípulo la acogió en su casa, en la casa de su corazón, en la casa de su vida, en la casa de su trabajo, en la casa de su familia. Qué importante es acoger y recibir a la mujer, la madre. Nunca una mujer, una madre puede faltar en un hogar. Y cuando falta, se siente un vacío existencial tremendo. Qué importante es la presencia igual de la Virgen María en la iglesia. No estamos huérfanos. ¿Cuántas iglesias, cuántas comunidades que se llaman cristianas están huérfanos? Porque no tienen la presencia de la Madre. Pero nosotros los cristianos católicos sí. Aprendamos a quererla, a amarla, a honrarla y a imitar su ejemplo como compromiso. Y contemplamos ese Jesús que nos entrega desde la cruz a su madre. En los momentos más difíciles de la redención, ahí estaba la madre. Por eso la iglesia le ha otorgado un título de corredentora, porque colaboró en la obra de redención. La mujer por excelencia, humilde, sencilla, servidora, fiel al pie de la cruz. ¿Cuántas personas le habían abandonado? Sus discípulos, sus apóstoles, multitudes le habían abandonado, pero ella está ahí al pie de la cruz para recibir y acoger a su hijo muerto y después resucitado, y ella acompañando a la iglesia naciente en los Hechos de los Apóstoles 1:14, como ella está presente en la primera novena de Pentecostés, y a lo largo de la iglesia revelándose, acompañando en todas las apariciones, llamándonos al arrepentimiento, a la conversión, al perdón de los pecados, a la oración, al ayuno, a la fe, a la fidelidad a Dios, a la fidelidad a la iglesia, a la fidelidad a los pobres, a los humildes, a los enfermos. Ella es salud de los enfermos e intercede por nosotros. Contemplamos a la Virgen María al pie de la cruz, contemplando a Jesús y esas 7 heridas en su corazón, cómo sufrió por su Hijo Jesús. Y qué tal fortaleza. Dios pensó en ella desde toda la eternidad por los méritos de Cristo, para redimirla, para preservarla sin pecado, sin mancha, para que ella con esa fortaleza llena del Espíritu Santo esté al lado de la cruz con su Hijo. Está también ella al lado de nuestras cruces. Que nuestro compromiso sea confiar en el Señor, pero también confiar en nuestra Madre, la Virgen María. Ponernos en sus manos, en su corazón, para que ella interceda ante su Hijo Jesús. Y sobre todo nuestro compromiso es imitar sus 3 virtudes: de la fe, repite usted conmigo, de la fe, de la esperanza y de la caridad. Ese debe ser nuestro compromiso. En la quinta palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De la Santa Biblia, Lucas 23:34. Es el dolor que perdona, y justamente perdona porque es capaz de comprender. No se puede perdonar si antes no se ha intentado comprender. El perdón es el fruto de la compasión. A veces las personas hacen el mal por razones de debilidad y para salir de su propia inseguridad. Qué importante ahora más que nunca reflexionar sobre el perdón. Cómo Jesús otorga el perdón y pide la intercesión al Padre por el perdón. Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen. Aunque a veces muchos sabían lo que estaban haciendo. Estaban matando al Hijo de Dios, al Salvador, por celos, por envidias, por aferrarse a su religión. No querían aceptar al Salvador y le hicieron un juicio injusto, un juicio canallesco, un juicio dilapidatorio, un juicio cruel, sin lugar a defensa, a nada, y movidos por una democracia y por gente infiltrada en ese grupo. Crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. A ese pueblo que Jesús había anunciado el reino, sanado y liberado, ahora le pedían que lo crucifiquen. Y Jesús, sabiendo eso, Él los perdona. El perdón tiene 4 dimensiones. El perdón que le pedimos a Dios, el perdonarnos a nosotros mismos, el pedir perdón y perdonar al hermano, y el perdonar y reconciliarnos con toda la creación, obra de Dios. ¿Y qué nos dice Jesús hoy en día con respecto al perdón? Pide perdón a Dios, perdónate a ti mismo, perdona y pide perdón a tu prójimo, especialmente al que más te haya herido u ofendido. A veces la gente no quiere aceptar el perdón y no está arrepentida, pero aún así hay que hacer el esfuerzo de perdonar. Y también perdonarnos a nosotros, aceptarnos tal como somos, comprendernos y con deseos de superación, de cambio, de conversión. Y también reconciliarnos con toda la obra de la creación, como se ha pedido el Papa en la Laudato Si. Conservar la creación. Estamos destruyendo a la madre tierra. ¿Cuánto hay que recuperar de la madre tierra, de la ecología? ¿Cómo la hemos destruido? ¿Cómo esta enfermedad del coronavirus que se dice que ha sido inventada en laboratorios por gente criminalesca para crear pandemias? La guerra bacteriológica, virusas profetizadas hace tiempo. Gente malvada que ha creado esto para hacer daño a la humanidad. ¿Y cuántos están muriendo? ¿Cuánto hay que trabajar en la ecología? ¿Cuánto hay que perdonar, pero a la vez denunciar aquello que está mal? El perdón otorgado incluso a lo que nos hacen daño. Perdonar todo a todos y de corazón y siempre, para comprender, para sanar heridas, para liberarnos. ¿Qué le decimos al Señor? Señor, danos la gracia del perdón. Dame la gracia de pedirte perdón, de arrepentirme de mis pecados y perdonarte también, pensando que tú me habías enviado cuantas cosas malas y feas. Reconciliarnos, hacer las paces con nosotros, con nuestro pasado. Dame la gracia de poder perdonar a la persona o personas que más me hayan herido y ofendido, a perdonar y a reconciliarme con toda la obra creadora tuya y cuidar la ecología, cuidar todo aquello que tú has creado para hacer presente tu reino. Tú quieres redimir a toda tu creación también. Y tú quieres que nos reconciliemos con todo lo que tú has creado, para ver esos cielos nuevos, esa tierra nueva. Qué bonito en reportajes de la televisión nos hablaban ahora que no hay gente, como las plantas en las calles comienzan a verdear, a crecer, como en los mares comienzan a salir los peces, las aves. Toda la creación siente. Qué importante es reconciliarnos también y perdonarnos con la creación. Que nuestro compromiso sea perdonar, pedir perdón, reconciliarnos con Dios, con nosotros mismos, con las personas que nos han herido, ofendido, y también con toda la creación. Este sea nuestro compromiso. La sexta palabra, tengo sed. Tomaba de la Biblia, Juan 19:28. El dolor que necesita de otros, el dolor que acepta la ayuda de los demás, es el dolor que expresa el Salmo. Como tierra reseca, tengo sed de ti. Salmo 42. Es Él
cuando hicieron a uno de estos, mis hermanos pequeños, a mí me lo hicieron. Mateo 25:40. Tengo sed. Tengo sed física, sí. Tengo hambre también, tengo necesidades humanas. Desde la cruz, esto Jesús nos decía. La Madre Teresa de Calcuta dice que cuando estaba en los tiempos de la inspiración para su congregación, lo que le inspiró fue a un pobre, un mendigo, una persona que no tenía que comer ni tenía para tomar algún líquido, y le dijo mirándole a los ojos: tengo sed. Y ahí comprendió ella que su misión era de trabajar con los más pobres entre los pobres, comenzando en la India y extendiendo su congregación a 120 países y más de 120 países y más de 5.000 monjas actualmente en su congregación. Una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, tú en la cruz nos dijiste: tengo sed, lo que significa satisfacerte y satisfacer al prójimo en una necesidad humana se convierte también en un compromiso, y lo hacemos especialmente ante el prójimo y ante ti. Esta palabra, ¿qué nos quiere decir Jesús hoy en día? Tengo sed, tengo hambre, tengo necesidad de trabajo, tengo necesidad de pan. En el pobre, en el enfermo, en el marginado, en el olvidado, en el necesitado del Evangelio. ¿Qué le decimos nosotros al Señor? Señor, dame un corazón generoso para calmar tus necesidades en tu pueblo, de sed, de hambre, de trabajo, de pan. Hemos visto por los medios de comunicación en cuantos cerros, arenales que no tienen agua. Señor presidente de la República del Perú, usted está haciendo muchas obras por el pueblo del Perú, luchando contra el coronavirus. Pero no se olvide cuántos asentamientos humanos y pueblos jóvenes no tienen agua, tienen sed. Estas palabras resuenan hoy en día. Que nuestra oración sea convertida también en trabajo, para trabajar por la sed de los hermanos, por el hambre de los hermanos, por el trabajo de los hermanos, por el pan de los hermanos. Y contemplamos ese Jesús desde la cruz. Tengo sed, tengo sed, tengo sed, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, hambre de pan y de trabajo. Cuánta necesidad humana. Jesús, que aprendamos a poder ayudarte y ayudar al prójimo en estas necesidades. Y contemplamos a Jesús que nos pide esta misión, como Él lo hizo aquí en la tierra, satisfaciendo las necesidades, en ejemplo de la samaritana, en ejemplo de las personas que ayudó a tener el pan, multiplicando los panes y los peces, y multiplicó su palabra, multiplicó esa gracia de Dios, de ríos de agua viva, del Espíritu Santo y muchos otros dones más. Y que nuestro compromiso sea trabajar por Cristo, para que esa sed, ese hambre, esa necesidad de pan y de trabajo sea calmada en muchos de nuestros hermanos que viven en asentamientos humanos y pueblos jóvenes. Amén. Y la séptima palabra: todo está cumplido. Juan 19:30. El dolor del fruto del esfuerzo, de la fatiga, del cansancio de aquel que sabe quedarse hasta el final, sin tropezar frente a las dificultades y los obstáculos. Solo la cruz de la fidelidad conoce también la felicidad de la resurrección, porque la fidelidad confía en la promesa de aquellos que confían en Jesús, no serán defraudados. La tribulación engendra la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no falta, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Hermanos,
todo está cumplido. Jesús en la cruz quiso decir esto porque Él durante toda su vida y especialmente a partir de los 30 años trabajó anunciando el reino, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos por el diablo, haciendo el bien, como decía una de las lecturas, la primera lectura el día de hoy. A ese Jesús que crucificaron, Dios lo resucitó entre los muertos. Él pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo, siempre haciendo el bien, el bien, el bien a todos sus prójimos. Él fue el bien absoluto, el bien total, la bondad infinita. Hermanos, contemplamos a Jesús en la cruz que dice todo está cumplido. Y acá sacamos una reflexión. Podemos llegar a decir a Jesús alguna vez, el día que tengamos que morir, todo está cumplido. He hecho lo que debía hacer, a lo que me llamaste. He pecado, he tenido muchas debilidades y caídas, y he perdido el tiempo en muchas cosas fatuas, materiales, superficiales. Pero a pesar de eso, me esforcé en cumplir tu voluntad, en evangelizar, en hacer presente el reino a los pobres, a orar por los enfermos, a trabajar por su liberación integral. Al final de nuestra vida, podríamos decir nosotros, todo está cumplido. He hecho lo que tú querías hacer, lo que tú me llamaste desde el vientre de mi madre, a ser profeta, a anunciar, a denunciar, a renunciar a mí mismo para ponerme al servicio de mis hermanos. Jesús me pide que cumpla mi misión, y esa misión desde nuestro bautismo, desde nuestra consagración, desde el día que aceptamos a Jesucristo como único Señor y Salvador. Como testimonio les puedo decir, yo acepté a Cristo como mi Señor y mi Salvador mirando una cruz. Él se me reveló, vi cómo lo crucificaban, cómo lo mataban, y Él me reveló que yo lo estaba crucificando con mis pecados, y me hizo ver como una película la vida que tenía que cambiar. Y yo me acerqué al altar y a los pies de una cruz le dije: Señor Jesús, aquí me tienes, me rindo, yo te acepto y te recibo como mi único Señor y Salvador, palabra y alimento de vida eterna presente en la Eucaristía. Quiero seguirte hasta la muerte, pase lo que pase, caiga o recaiga, ahí estaré contigo. Hermanos, todo está cumplido. Las palabras de Jesús finales y más importantes de esta parte del Evangelio de su muerte. Y Jesús le pide a usted que cumpla la misión que Dios le ha dado como laico, como religioso, religiosa, seminarista, diácono, sacerdote, obispo, pastor de una comunidad. Que cumpla su misión, que no se quede encerrado en sí mismo, que salga a evangelizar a través de las redes sociales, a llevar la palabra de Dios, y también cuando pase toda esta pandemia a salir una iglesia en salida, una iglesia evangelizadora, una iglesia sanadora, una iglesia liberadora, una iglesia al lado de los pobres, de los más necesitados, una iglesia que construye el reino desde la fe y con esperanza y con amor al más necesitado, al pobre, remarcamos, al enfermo, al marginado, al oprimido. ¿Y qué le decimos al Señor? Señor, dame tu fuerza, tu gracia para cumplir mi misión hasta el último día de mi vida. Pase lo que pase, dame la gracia de que yo pueda decir algún día como tú: todo está cumplido, todo, no me reserve nada hasta el final que tenga que morir. Y contemplamos a ese Jesús desde la cruz, diciéndole: tuyo soy, todo tuyo soy. Jesús, haz de mí lo que tú quieras, y que mi compromiso
sea cumplir tu voluntad, hacer la misión que tú me has dado como evangelizador, anunciando tu palabra, sanando y liberando, enseñando, gobernando y santificando al pueblo de Dios con todas las gracias que tú me has dado, especialmente al que más sufre, como tú lo hiciste. Que estas reflexiones sobre las 7 palabras de Cristo en la cruz la pongamos en práctica en nuestras vidas. Algún día no muy lejano tendremos que dar cuentas a Dios. En este tiempo del coronavirus, de esta pandemia, hagamos el esfuerzo todos de que esta Semana Santa que hemos vivido, una semana en soledad, en aislamiento, hubiésemos querido estar en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, pero no hemos podido hacerlo por el bien de los demás, haya servido de reflexión para leer la palabra de Dios, para meditarla, orarla, contemplar su mensaje y sobre todo asumir nuestro compromiso en el abandono al Señor, en la fe, la esperanza y el amor, en tener la visión del cielo, del paraíso, el abandono total en la fe, en las manos de nuestro Padre Dios, tener a nuestra Madre, a la Virgen María, como Madre nuestra y Madre de la Iglesia, en el aprender a perdonar, en el calmar la sed de tanta hambre, pan y trabajo de tantos hermanos nuestros, y sobre todo algún día poder decir: todo está cumplido. Muchas gracias por escucharnos. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Para servirles, Padre Obispo Monseñor Juan Iriarte. Bendiciones. Hasta pronto.